Bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a celebrar el Día Mundial del Trabajo Social con el estreno del corto documental Derechos Sociales por la Dignidad. Este corto es la punta del iceberg de una campaña que pretende sensibilizar a toda la opinión pública de la importancia de la red pública de servicios sociales. Comentaros que vamos a estar tuiteando este acto con el hashtag Derechos Sociales. Sabemos que sois muchos y muchas las personas que nos estáis viendo en directo a través del diario.es. Saludos al Colegio de Trabajo Social de Guipúzcoa, al Colegio de Trabajo Social de La Rioja y al Colegio de Cáceres, que nos estáis viendo desde vuestros actos respectivos del Día Mundial en vuestras ciudades. También saludamos a las distintas facultades de trabajo social de varias universidades de toda España que también nos seguís en directo. Dicho esto, y antes de que veamos el corto documental, doy paso a la presidenta del Consejo General del Trabajo Social, Ana Lima, que nos dirigirá unas palabras. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro acto. Ante todo, quiero agradeceros que nos acompañéis hoy. Es un placer tener en esta sala tan llena y también contar con todos y todas los que estáis siguiendo en directo, gracias a la retransmisión que se está haciendo por eldiario.es. Gracias a todos los compañeros del diario, en especial a Juan Luis Sánchez, que se va a incorporar luego, y a todo vuestro equipo del diario.es, por apostar por historias reales, por dar voz a aquellos que más lo necesitan y por hacer un periodismo comprometido por y para las personas. Estamos muy contentos de que este Día Mundial del Trabajo Social no solo lo celebremos los y las trabajadoras sociales, sino que nos acompañéis personas de distintas profesiones, ámbitos y procedencias. A todos nos une la defensa de los derechos sociales y del estado de bienestar. Cada vez son más las personas que acuden a nuestros centros de trabajo a solicitar nuestra ayuda, en los hospitales, los centros de salud, los colegios y muchos otros ámbitos. También es verdad que cada vez acuden más personas a servicios sociales municipales de su ayuntamiento para solicitar una ayuda. Y cada vez las trabajadoras y los trabajadores sociales vemos cómo la Administración pone más trabas para que podamos gestionar estas ayudas y se hagan efectivas. También pone trabas para hacer una buena intervención social. Los trabajadores y trabajadoras sociales decimos no a esta situación. Este año centramos la celebración del Día Mundial del Trabajo Social en la defensa de los derechos humanos. Somos profesionales que luchamos por mejorar la realidad social, por garantizar los derechos sociales de las familias. Y no lo decimos por idealismo. Como recoge la ONU, una necesidad sustantiva puede ser traducida en un derecho positivo, que debe ser garantizado por el Estado. También el Consejo de Europa ha advertido en varias ocasiones al Gobierno español que las medidas de austeridad debilitan la protección de los derechos humanos. Precisamente el pasado 10 de diciembre, Día Mundial de los Derechos Humanos, viajamos a Bruselas, invitados por el Partido Socialista Europeo del Parlamento Europeo. Y lo hicimos para denunciar el sufrimiento de demasiadas familias. Viajamos con varias personas afectadas por estos recortes, Juan Andrés, Turia y Gisela, que hoy los tenemos aquí en primera fila con nosotros, y los veréis en el corto documental que hoy estrenamos. Les acompañamos varios trabajadores sociales desde el Consejo General y los colegios de Aragón, Castilla-La Mancha, Guipúzcoa, Las Palmas, Madrid, Murcia y Valencia, que pusimos en el contexto general su situación. La desigualdad ha aumentado desde el inicio de la crisis, de la mano de los recortes sociales en derechos y oportunidades, contrarios a la Carta Social Europea. Como consecuencia, ha aumentado la pobreza y se ha roto la cohesión social. Y ojo, que sus efectos no se van a limitar a las generaciones presentes, lastrarán la productividad, la natalidad y la cohesión democrática de las generaciones venideras. La ONU establece 5 claves para valorar si el Gobierno, con los recortes, está vulnerando los derechos humanos. En el caso de España, se cumplen todas. La primera clave es cuando los gobiernos toman medidas regresivas sobre los derechos de las personas. A los recortes presupuestarios hay que añadir varias modificaciones en normativas que han provocado una involución en los derechos sociales.
el copago de medicinas y el fin de la universalidad del Sistema Nacional de Salud. Han aumentado los despidos y han bajado los salarios. Se ha excluido a muchos jóvenes del acceso a la educación superior. Muchas familias no tienen ninguna cobertura económica por el endeudamiento y el endurecimiento de los criterios y las trabas administrativas para acceder a las rentas mínimas de inserción. Las personas con dependencia mueren antes de recibir una ayuda y las prestaciones que llegan se han rebajado. Además, la reforma local rematará los ya mermados servicios sociales. La segunda clave que establece la ONU es cuando estos gobiernos no emplean hasta el máximo de recursos disponibles para garantizar una promoción progresiva. Vemos que las medidas de austeridad han tenido un impacto directo y negativo sobre los más desfavorecidos, ante las cuales el Gobierno y las distintas administraciones no han tenido una respuesta que contribuyera a paliar esta situación, sino más bien al contrario. El tercer punto para medir si los recortes han vulnerado los derechos humanos es cuando no se consulta por anticipado el impacto de la medida con los colectivos afectados. Pues no se ha consultado. Es más, el Gobierno no ha querido escuchar las muchas manifestaciones públicas en las que nos hemos alzado como la Marea Naranja, sumándonos al resto de las mareas ciudadanas. Quiero aprovechar para reivindicar que la Marea Naranja no está vinculada a ningún partido político. La ruptura del diálogo social también nos ha llevado a participar en muchas plataformas que claman por la justicia social, como la Cumbre Social. Pero hemos ido viendo cómo se iban reduciendo los pocos espacios para la participación. La ONU marca como cuarto punto cuando las medidas que se ponen en marcha afectan de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables de la sociedad. Las medidas tomadas por el Gobierno han situado a España como el país de la OCDE donde más ha aumentado la desigualdad social. Los 3 españoles más acaudalados duplican en riqueza a los 9 millones de personas que forman el 20% de la población más pobre. La pobreza afecta ya al 21% de la población y la precarización del empleo ha provocado que el 12% de los asalariados sean pobres. Finalmente, el quinto punto que marca la ONU para identificar la vulneración de derechos humanos es cuando, una vez puesta en marcha una medida, no se evalúa de manera permanente su impacto sobre las personas. También esto ocurre en España. A la falta de datos actualizados a nivel estatal sobre los servicios sociales, hay que sumar la falta de evaluación del impacto de las medidas sobre las personas. Solo el 14% de los trabajadores y las trabajadoras sociales dicen que en sus centros de trabajo se ha evaluado el impacto de las medidas puestas en marcha. Por todo esto, y con varias citas electorales en los próximos meses, queremos recordar que reforzar la protección social es parte de la solución, no es el problema, es parte de la solución. Con políticas de salario mínimo y rentas mínimas de inserción, políticas impositivas progresivas, fortaleciendo la negociación colectiva y la participación ciudadana y eliminando la discriminación de los grupos más vulnerables. También es necesario poner medidas de activación económica que estén acompañadas de medidas de inclusión activa para hacer frente al desempleo y a la precariedad laboral. Pedimos un pacto de Estado por los servicios sociales y la reforma de la Constitución para el reconocimiento de los servicios sociales como un derecho fundamental. Los máximos representantes de nuestra profesión a nivel mundial están hoy haciendo estas mismas reivindicaciones en la sede de la ONU en Ginebra. Cuando hace un par de meses la Federación Internacional de Trabajo Social nos comunicó cuál era el lema del Día Internacional del Trabajo Social, que es promover la dignidad y el valor de las personas, no pudimos estar más de acuerdo. Veréis que es totalmente acorde al lema de la campaña que presentamos hoy, Derechos Sociales por la Dignidad. ¿Qué mejor forma de celebrar el Día Mundial del Trabajo Social que estrenando un corto documental en el que denunciamos la vulneración de los derechos humanos? Damos así inicio a una campaña en la que pretendemos sensibilizar a toda la población para que se sientan los derechos sociales como suyos. Tenemos que reivindicar nuestros derechos, aquello que nos pertenece, porque aspiramos a que las personas vivamos una vida que merezca la pena ser vivida. No me quiero extender más y yo creo que podemos empezar a ver el corto documental que, entre otras cosas, hemos venido a eso. Muchas gracias.
Les cambiaría mi puesto solo un mes. A ver cómo ellos podrían vivir así. Que creo que viven en una cúpula que no se dan cuenta de todo lo que pasa a su alrededor. Lo que es el Estado, creo que se olvidó hace ya muchos años de todos nosotros. Yo en esta situación no he estado nunca. Hombre, he estado en situaciones, pero ahora sí, sin ningún trabajo y sin nada. Yo ahora lo que quiero es, mientras que no encuentro trabajo, tener algo para vivir, vamos, para poder comer. Fui a servicios sociales para ver en qué me podían ayudar. Decidimos pedir la renta básica. La ayuda que dan no es para tirar cohetes, es mísera, vamos. Es muy baja. La renta mínima puede resultar el último paraguas, el último recurso, pero que nadie se equivoque. Que puede hacer una familia con varios miembros con una cuantía con 300 y pico euros. Raro es el día en el que no viene una familia, una persona a contarte una historia de enorme dificultad social, económica, que no tiene para cubrir sus necesidades básicas. Buenas. Ese es un claro ejemplo de lo que era la clase media y que ve cómo la crisis se lleva su ilusión, su proyecto por delante, necesita ayuda para evitar la exclusión social y que encuentra cómo la administración lleva un año sistemáticamente denegándole la ayuda de renta mínima que él solicita. No por cumplir los requisitos se está concediendo, porque hay enormes limitaciones presupuestarias. El único recurso que le puedes ofrecer es que desde el Banco de Alimentos se le vaya a dar unos paquetes de arroz, unos paquetes de espaguetis, ¿no? Nosotros como trabajadores sociales deberíamos rebelarnos contra esto. Es que tenemos que tener algo. Si nos quiten la ayuda, pues que sea un trabajo. No hay ni trabajo ni ayuda, no podemos vivir. Cuatro meses sin ingresos, eso no te puedes imaginar cómo, ¿no? Porque a la hora de preparar comida y no tienes nada, es el infierno. Ahora hace 2 años y cada año que me llegue la carta con que está denegada la beca, pues me pongo a pensar en todo. Y a veces no encuentro salidas. Con lo que estoy cobrando yo no llego al fin del mes. Así, si mis 2 hijos pueden tener beca, yo por lo menos estoy más tranquila y estoy más contenta porque pueden comer de todo en el colegio. Aquí en casa no, porque siempre falta algo. Mi trabajador social es muy buena persona. Cuando voy ahí a los servicios sociales, cuando tengo una cita con él y empezamos a hablar y eso, siempre intenta saber lo que me pasa. Muchas veces lloro y no sé, es que ahí también encuentro otro apoyo. Y a veces te olvidas por qué ha sido, porque cuando empiezas a hablar y eso, sabes que hay una persona que está contigo y te puede ayudar. Bueno, desde la administración no se está dando las soluciones que se debería de dar. Entonces estamos un poco, pues eso, desbordados y a la vez estamos
están, sobre todo compañeras y tal, están como emocionalmente agotadas porque se ven incapaces de poder hacer lo que les correspondería y poder ayudar a toda esa gente. Esta situación en la que se encuentra Turia y se han encontrado miles de familias, en este caso de Aragón, están quedando excluidas porque hay detrás el intentar recortar los recursos destinados a la protección social, buscando los limitantes que en vez de extender la protección, la limitan. Con la excusa de que estas becas de comedor y de libros lleguen a la gente que más lo necesita, la más precaria, se han dejado por el camino cientos y miles de familias que se las han pulido de un plumazo, pues yendo a cuestiones de tipo formal o administrativo. El trabajo social ha sido una profesión nacida desde una perspectiva de cambio. No sirve cualquier cambio, no sirve cualquier medida, no sirve cualquier posición. No se pueden plantear medidas de perfil cínico en una situación tan dramática como la que estamos viviendo. Me hierve la sangre. Veo muchos debates, pues, leo mucho, escucho mucho, pero es tan fácil mentir. Se está mintiendo tanto. Hay mucha gente que está pendiente de un hilo, de lo que les pueda pasar. Y a mí todas estas cosas me pueden dar vergüenza, pero estoy ya tan quemado y tan... Si pudiera acreditárselo a alguien que está ahí arriba, se lo diría. Hay que defender lo poco que queda. Yo cuando nací, a mi madre le dijeron, a estos niños se les pone en el pollo y se les deja morir. Y también le dijeron que de mí no esperaran nunca nada, que con tenerme vestidita, limpita, pues tenían suficiente. Esa era la capacidad que decían otros, que yo tenía. Todas las personas, independientemente de su condición, tienen las mismas aspiraciones, los mismos deseos, las mismas ilusiones, las mismas problemáticas. Entonces es simplemente que se nos trate como personas de una buena vez, no como dependientes, ni como minusválidos, ni como discapacitados, ni nada de eso, como personas, con nombres y apellidos. En Canarias se están muriendo cientos de personas en situación de dependencia sin recibir sus derechos. Y esto es genocidio encubierto, genocidio por parte de los políticos. Es una cuestión de derechos humanos. Me siento fuerte y con más energía y tengo ganas de hablar, gritar, contar lo que me está pasando para ver si llega también el mensaje a los responsables de todo eso y para que vean que sí, que somos humanos y que queremos vivir con todo el mundo. Cuando uno anda con la verdad no tiene que tener miedo ni nervios de nada. Hay una emergencia social, los trabajadores sociales estamos indignados con esa situación. Hemos venido al Parlamento Europeo para trasladar toda esta situación a nivel internacional. Vamos a dar el paso que queríamos y es que se nos ha abierto un camino para plantear peticiones a la Unión Europea concretas. Demostrar cómo se vulneran los derechos y posteriormente pediremos que se tomen medidas para evitar esa vulneración de derechos. Un camino que sabemos que es largo, que es difícil, pero es posible y lo vamos a hacer operativo porque entendemos que el cambio empieza por ahí. Todas estas experiencias que estamos teniendo han estado con nosotros acompañándonos la Federación Internacional del Trabajo Social Global y las van a llevar de propuesta a la ONU. Los profesionales también nos tenemos que empoderar y ellos nos ayudan a empoderarnos a nosotros. Eso es fundamental. Decimos que las personas con diversidad funcional o en situación de dependencia necesitamos, exigimos, por la reiterada violación de nuestros derechos, un órgano de denuncia directa al Parlamento Europeo. ¿Se dejarán de vulnerar algún día los derechos humanos? El gobierno de Castilla-La Mancha se lo pasa bastante bien con la gente que lo necesita. Me gustaría ver a la señora Cospedal
viviendo con lo que yo tengo ahora mismo. Y para mí es una vergüenza el poco interés que se está tomando en todo esto. Y sobre todo quiero tener una respuesta para una frase que estoy harta de escuchar cuando mi hija me dice eso, que somos pobres. Entonces quiero ver si podemos cambiar un poco esa pregunta de una niña que tiene 7 años para ver si se puede mejorar algo, porque somos personas. Bueno, pues ya hemos estrenado el famoso corto documental con el que tenía el Consejo General de Trabajo Social y los 36 colegios de trabajo social de toda España. Muchas esperanzas y esperanzas puestas en que sea el punto de inicio de una campaña que sensibilice pues, a toda la sociedad de esos derechos que le pertenecen, porque los servicios sociales son otro de los pilares del estado de bienestar. Así que también hacemos partícipes a los que nos veis y a los que estáis en la sala y a los que nos veréis luego, porque esto queda grabado y lo subiremos también en el YouTube del Consejo General de Trabajo Social, en que difundamos ese mensaje y lo hagamos un poquito nuestro. Queremos agradecer a las personas que han tenido la valentía de abrirse, de contar ante las cámaras la difícil situación personal por la que pasan, que no es fácil. Y la organización, como no puede ser de otro modo, quiere hacerles una mención especial. Así que, bueno, escenario está muy pegado aquí a la primera fila donde están ellos, pero queremos llamar a Encarna Peláez, sí, que es la vicepresidenta del Consejo General del Trabajo Social. Y a Manuel Gutiérrez, que es el tesorero del Consejo General del Trabajo Social. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros, por compartir este momento de reivindicación, este momento de celebración y, sobre todo, muchas gracias a Juan Andrés, a Turia y a Gisela por haber cedido vuestra presencia, vuestra imagen, vuestro testimonio en el documental en aquel mes de diciembre en el Parlamento Europeo y por acompañarnos esta tarde, porque habéis puesto voz a muchos de los sucesos vitales que atendemos en el día a día los y las trabajadoras sociales. Y es importante que esos datos fríos que muchas veces muestran los estudios sociales que hacen las distintas universidades o que hemos acabado de hacer el Consejo de Trabajo Social, se les ponga voz y se les ponga cara, y en este momento, en esta tarde, lo habéis puesto vosotros con vuestro testimonio. Así pues, muchas gracias, de verdad. Como bien comentaba Ana Lima en el vídeo,
creemos que en estos momentos la defensa del sistema de servicios sociales y de los derechos sociales ya no es una bandera que solo pasa por los y las trabajadoras sociales. Pasa por las familias que atendemos en los servicios sociales. Pasa por todos los profesionales que están trabajando día a día también en los servicios sociales. Y en general por toda la sociedad que en algún momento determinado pueden ser atendidos por los servicios sociales. Por eso es importante en estos momentos que al final todos estemos unidos. Parece una frase tópica o recurrente, pero sí que creemos desde el Consejo General de Trabajo Social que esto es una acción colectiva de todos y todas. Buenas tardes. Por momentos como este, a veces cuando estamos desanimados recordamos que merece la pena ser trabajadores sociales. Y somos trabajadores sociales que necesitamos a todas las familias, os necesitamos a todos, al resto de profesionales. Por mucho empuje que nosotros tengamos, si no estamos unidos en esta lucha que se presenta muy fuerte, todos lo sabemos, no podríamos conseguir lo que siempre queremos, el cambio en esta sociedad en la que los derechos sociales no se vulneren, se respeten y todas y todos podamos vivir en situación de la mayor dignidad posible. Por eso es muy importante y estamos muy contentos que en este Día Internacional del Trabajo Social nos acompañéis, trabajadores sociales, otros profesionales, amigos, compañeros, personas que viven una situación en la que nosotros a veces quisiéramos poder acompañar mejor y las situaciones que vivimos nos dificultan a veces hacer ese camino un poco más fácil a todos, pero la única forma de llegar al final será estando juntos, las personas, las familias, los responsables políticos, que algunos nos encontramos que tienen alma y nos apoyan y nos empujan y nos acompañan en ese camino. Es nuestro compromiso como trabajadores sociales, lo ha sido siempre, lo es y lo seguirá siendo, luchar por la dignidad y por los derechos de la ciudadanía. Les vamos a hacer entrega a estas personas tan valientes de un pequeño recuerdo para que tengan siempre presente los momentos que han compartido con los trabajadores sociales en esta experiencia tan bonita y agradecerles el que, como decía Manuel, la valentía que han tenido en estar con nosotros. Por eso queremos que se acerquen Juan Andrés, Turia y Gisela, porque queremos entregaros el símbolo del trabajo social. El símbolo del trabajo social es una rueda, una mano y la rama de un olivo, y esta rueda significa motor de cambio. Y sí que queremos esta tarde, con Juan Andrés, con Turia y con Gisela y con todos vosotros, pues que esta tarde sea un aliciente para seguir siendo movimiento de cambio todos y todas de los que estamos aquí. Así pues, muchas gracias por acompañarnos y por haber participado en este corto. Gracias, de verdad. Pues damos paso a Vanessa. Queremos agradecer también el buen trabajo que han hecho Julio Albarrán y Gabriel Pecot, que están por aquí entre el público y aquí escondido entre las cortinas. Son los autores del vídeo y es un vídeo profesional, pero sin su apoyo, sin su forma de ver también las dificultades de las personas y ser tan cercanos y verlo desde una forma de empoderamiento, no desde lo lacrimógeno, no hubiera sido posible este corto ni lo que quería transmitir. También dar las gracias a Carlota, a Floren, los trabajadores sociales, a Ana Lima, pues que han dado un poco contexto a todo este documental. No sé si alguno de los presentes aquí nos hemos dado voz, tanto Gisela como Turia y como Juan Andrés. ¿Queríais decir algo? Como decía, el escenario está muy cercano, entonces no ha sido tan solemne. ¿No, Gisela? Bueno, se está alargando el
el acto no llega todavía a Juanlu, pero si os parece, como no podemos parar esto, tenemos que proseguir. Vamos a continuar el debate y cuando él llegue, pues lo incorporamos y continuamos. ¿Os parece? Bueno, pues entonces, a ver, os conozco a todos, pero voy a mirar los nombres, no sea que me equivoque. Bueno, llamamos a Gonzalo Fanjul, que es un placer tenerte aquí con nosotros, es investigador y es de la Fundación Por Causa. También está Miguel Laparra con nosotros, profesor de la Universidad de Navarra, director de la Cátedra de Investigación para la Igualdad y la Integración Social. Carlos Susías es presidente de APN España y Ana Isabel Lima, que es la presidenta del Consejo General del Trabajo Social. Os dejo esto a vosotros. Bueno, como veis en el corto se han tocado diferentes puntos importantes de tal y como está ahora la situación de los servicios sociales, aunque como ya hemos hablado, los trabajadores sociales no solo se dedican a esa red, se dedican también a otras redes consideradas pilares del estado de bienestar, la sanidad, la educación. Pero vamos a centrarnos en esos puntos que se han visto a través de estas personas que han puesto su cara, que han ejemplificado cuál es el problema en toda la sociedad, ¿no? Por generalizarlo. Uno de ellos ha sido las rentas mínimas, ha sido el caso de Juan Andrés y Floren, su trabajador social, que ha puesto el contexto general. Las rentas mínimas, los problemas que hay tanto por ratios como las cuantías. Entonces, no sé quién de vosotros queréis empezar a... Hay varios problemas, el problema de la poca unidad en España, el derecho subjetivo o no subjetivo. Bueno, Miguel Laparra, tú eres experto en este tema, ¿no? Como queráis. Bueno, en primer lugar, antes de dar respuesta, quería, abusando de la confianza y la paciencia, agradecer sin duda la invitación para estar aquí, porque es para mí todo un honor pues compartir esta celebración, ¿no? del Día del Trabajo Social y hacerlo además de la forma en la que se está haciendo. Yo creo que hay que resaltar esa dimensión de compromiso social que siempre ha tenido esta profesión y que en cierto sentido pues el documental corrobora, y hay que felicitar, creo, intensamente al colegio y al Consejo de Colegios, el Consejo de Trabajo Social, porque bueno, pues, esto es un acto, pero es además un hito más dentro de una estrategia muy clara de compromiso por la defensa de los derechos sociales, mucho más allá de los intereses profesionales en sentido estricto que se le presuponen, ¿no? Por tanto, yo creo que eso es un elemento de agradecer, y su convocatoria aquí pues es, para mí, al menos, es tremendamente emotiva. Bueno, respondiendo a la pregunta, efectivamente, yo creo que en torno a las rentas mínimas tenemos que pensar muy intensamente en los próximos años. En cierto sentido, la crisis lo que ha hecho es que a nuestro sistema de protección social se le han saltado todas las costuras, se le rompe por todos lados el traje, y viene a ser como una especie de lupa, ¿no? Se ven los defectos que ya tenía, los vemos mucho más aumentados y mucho más claros, ¿no? Sabéis que los últimos datos que dábamos desde la Fundación FOESA es un aumento de en torno a un 50% de los procesos de exclusión y de pobreza severa, y eso pues evidentemente es muchísimo, es un impacto muy notable, hay un riesgo de fractura social claro en la sociedad española, pero también tenemos que tener en cuenta una cosa. Eso supone que 2 de cada 3 situaciones de exclusión social ya estaban antes de la crisis. La crisis nos ha traído muchos problemas, pero hay otros que ya los teníamos aquí. Y sobre todo yo creo que el problema, lo que nos ha puesto de manifiesto es una crisis larga que hace que a la gente se le acaben las prestaciones, porque habíamos concebido que las prestaciones se acababan.
todas tienen una fecha de caducidad, la inmensa mayoría en nuestro sistema de protección social, especialmente la parte no contributiva o asistencial, ¿no? Entonces, y además, claro, a mí yo siempre resalto uno de los nombres que, por ejemplo, al subsidio por desempleo se le da la población es las complementarias, porque lo entendíamos como una prestación complementaria de otros ingresos que había en la familia. El problema es que ahora estas prestaciones se han convertido en la primera prestación y son absolutamente insuficientes para muchos casos, ¿no? Y especialmente, en tercer lugar, además, estamos muy acostumbrados a prestaciones de pago único, como los subsidios de desempleo en sus distintas versiones, sin atender a las necesidades y a la composición de los hogares. Y esto nuevamente pues, aquí ha reventado porque la crisis ha afectado de una forma muy sustancial a familias con niños, familias jóvenes, y este tipo de prestaciones de pago único pues, genera mucha desigualdad en el tratamiento, ¿no? Por tanto, no hay una sola forma de resolver los problemas nunca, pero evidentemente un planteamiento de refundar las rentas mínimas en este país dentro de un contexto general de reforma del sistema de protección social, sobre todo de todos los mecanismos de carácter asistencial, no contributivo, creo que es ahora mismo una tarea de emergencia nacional. No diría yo mucho más en este momento, y hay otras personas que seguramente pueden complementar lo que aquí digo, pero especialmente en el tratamiento de los niños, y quiero resaltar, han aparecido ahí 2 de los 3 casos que aparecen, claramente se ve que son familias con niños, que la pobreza esté afectando tanto a los menores supone una tragedia social. Una sociedad que trata tan mal a sus menores es una sociedad que se está suicidando en términos generacionales. Es una inversión negativa con muy poco futuro. Y lo dejo ahí y ya tendremos oportunidad de introducir otros temas seguramente. Bueno, me gustaría, antes de que continuéis hablando los protagonistas de este debate, ya ha llegado Juan Luis Sánchez, es el subdirector del diario.es, tenemos el gusto de estar aquí con él, y como los trabajadores sociales, pues no, los periodistas también nos sabemos adaptar a las circunstancias del momento, improvisamos. Gracias y perdón. Bueno, gracias Vanessa y perdón a todos porque he llegado tarde, es mi culpa y en fin, no lo siento no por vosotros porque tampoco tiene más importancia, pero sí me sabe mal por no haber podido estar viendo el vídeo con amigos que lo han hecho, con la gente que lo habéis presentado, sobre todo en el caso de Gabriel Pecot y sobre todo de Julio Albarrán, que me hacía ilusión estar aquí hoy para verlo con ellos, pero bueno, seguimos por donde íbamos y así yo no robo más ni soy más disruptivo de lo que ya he sido. Intentando retomar y haciendo una aproximación externa, sobre todo de recién aterrizado. Después de ver el vídeo, después de ver el trabajo que se hace con la gente que se hace y cómo los dos hacen un viaje juntos, porque si no, no se puede hacer, para plantear determinadas cosas ante quien tiene que solucionarlas. Hay una frase que no sé si habéis comentado ya, me sentís con la cabeza si ya lo habéis comentado, y es esto de el Estado se ha olvidado de nosotros. ¿Lo habéis comentado esta frase ya? No. Es una frase que se dice al principio, que me llama la atención, ¿no? Me gustaría que rascáramos un poco ahí, porque yo creo que puede estar en parte de las sensaciones que puede tener la gente con respecto a determinados servicios sociales, incluso más allá de los servicios sociales. Al principio de la frase se dice, y digo se dice, no lo personalizo, porque en realidad yo creo que es una sensación general en el vídeo, se han olvidado de nosotros, ellos, se habla de un ellos invisible, y luego se concreta, el Estado. ¿Cómo le podemos dar forma, cómo le podemos dar un poco de recorrido a esa frase, sin que necesite mucha explicación, porque creo que lo entendemos, pero sí un poco de recorrido para que podamos debatir sobre qué está pasando y en qué medida la gente puede sentirse realmente abandonada? Ana. Bueno, yo la he interpretado esa frase como en un momento en el que ya servicios sociales, por centrarnos en el tema, yo creo que somos un pilar del estado de bienestar y un sistema público, pero que no éramos universales como otros, como el de sanidad y el de educación. Quizá estábamos a la cola
y nos habíamos ilusionado con la aprobación de la Ley de Promoción de Autonomía Personal y, bueno, atención a las personas en situación de dependencia, con unas cuantas leyes, 13 en concreto, que se aprobaron de nueva generación en servicios sociales, donde ya se hablaba de derechos subjetivos y los que no eran subjetivos, que nunca se reglamentaron. Llegó la crisis, es como que cuando íbamos a despegar hacia la universalización, que era un horizonte de esperanza para nuestra profesión y que hemos trabajado en muchos otros actos, bueno, pues a consecuencia o con la excusa de la crisis se empiezan a vivir unos recortes sociales que no solo es una bajada de presupuestos, que también, sino que hay un cambio de normativas que empiezan de alguna forma a desmantelar lo poco que había, porque ya digo que estamos a la cola del gasto social en Europa y estábamos a la cola como sistema si nos comparamos con otros sistemas de protección social en España. En ese momento nosotros vemos que además, y así lo dice una de nuestras investigaciones, el ISE, hay un 74% de aumento de la demanda, vivimos ya un 33% de recortes bueno, pues en personas que trabajan en los servicios sociales, profesionales, y de alguna forma no solo vemos que no se nos refuerza, sino que se nos están quitando un montón de prestaciones, de recursos, de profesionales que estaban ahí. Entonces, para nosotros es un abandono, pero no a los trabajadores sociales, a los educadores sociales y a todo el personal que trabajamos en la intervención social. Es un abandono a las personas, porque realmente es como si en una epidemia cerráramos el hospital o los centros de salud. Esto es lo que está ocurriendo. Pero un abogado del diablo, no es que me toque serlo, pero bueno, por echarle un poco de sal, diría, bueno, claro, en el momento en el que todo baja, eso también tiene que bajar. O es que ha bajado más rápido, o es que se ha desplomado más especialmente la gente más vulnerable, o los servicios que atendían a la gente más vulnerable. Por supuesto, yo creo que los recortes han afectado a los más vulnerables mucho más, porque además la gente, lo dice también alguien en el vídeo, hay que superar, cuando nosotros hablamos de empoderarnos los profesionales y empoderar a la gente, es como que vemos que la gente sale a la calle a defender sus derechos en sanidad, en educación, pero en servicios sociales es como que no está tan claro. También es verdad que no hay una ley marco y no hay un concepto como que esto es un derecho. Entonces, por eso es esta campaña, o por eso hemos lanzado también la Marea Naranja, nosotros hemos estado en la Marea Naranja. La idea es decir que los servicios sociales son un derecho, que no es algo graciable, que no es beneficencia y que la gente no se tiene que avergonzar de necesitar ir a los servicios sociales. Eso es lo que queremos concienciar y vemos que, sin embargo, hay un cambio de políticas hacia la beneficencia. Es decir, se desmantelan los servicios sociales públicos, se aprueba una reforma local para, bueno, pues dejar los servicios sociales de proximidad públicos bueno, en los huesos, y a la vez se lanzan los bancos de alimentos, se lanzan los comedores sociales y se lanzan un montón de iniciativas que están bien y yo creo que coyunturalmente hacen falta, pero no solo esas. Eso sería un parche si desmantelamos los servicios sociales a la vez que hacemos eso. Ahora volvemos a ese punto, me parece muy interesante, incluso está polémico, pero quiero que Gonzalo nos diga quiénes son ellos, quién abandona. Bueno, lo que uno mira cuando lo que uno ve, perdón, cuando mira los números y cuando analiza la realidad, digamos, el tipo de investigaciones que hacemos y de análisis, y cuando tratamos de contar esto, lo que cuenta es una historia muy simple, y es que el Estado desaparece como red de protección o se debilita, digamos, de una manera que no tiene precedentes, ¿no? Desaparece como red de protección y desaparece como igualador de oportunidades, ¿no? Y eso que nosotros vemos en los números, entiendo que es lo que vosotros veis en la realidad, lo que veis cada día, lo que está contando Ana ahora, es decir, una realidad en la que el Estado, ellos, es decir, o nosotros, por decirlo de alguna manera, porque son instituciones que en teoría representan los intereses del conjunto, desaparecen, digamos, en ese sentido, ¿no? Lo que nosotros hemos trabajado desde Por Causa en materia de pobreza infantil, por ejemplo, muestra eso con una claridad meridiana. Los chavales, que son el grupo más vulnerable de nuestra sociedad, o uno de los más vulnerables de nuestra sociedad, han perdido al Estado como igualador de oportunidades. El lugar en el que nazcas ahora determina tus posibilidades de por vida, básicamente. Cuando tú hablas de la historia de tus hijos, de la realidad de lo que uno come, de lo que puede comer en el colegio con respecto a lo que se puede comer en casa, en realidad eso es una historia de cientos de familias, de cientos de miles de familias en nuestro país, donde el Estado básicamente ha desaparecido en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que hay
hay una responsabilidad de una gravedad extraordinaria que se manifiesta de las diferentes formas que estamos hablando, pero hay una traición que quizás no podemos hablar después, desde luego tiene consecuencias éticas y morales, tiene consecuencias económicas en el futuro, como señalaba Miguel antes, estamos disparándonos en el pie cuando abandonamos a nuestros hijos. En mi opinión tiene consecuencias democráticas. ¿Por qué un chaval de 16, 18 años que ha sido abandonado por el Estado debe lealtad a este Estado? Debe lealtad a estas instituciones, a esta democracia. Porque esta es, cuando nos rompemos la cabeza pensando en las razones que explican la desafección social, esta es una de ellas, y muy clara en mi opinión. Pues enlazo con esa última parte, ¿no? ¿Qué riesgo tiene ese abandono? Lo hemos vivido, lo hemos visto, muchas veces de manera no muy bien retratada, ¿no? En otros países donde la exclusión algunas veces lleva a una desconexión total entre el supuesto representado y el supuesto representante, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener este abandono y si le ponéis, si identificáis ese ellos que abandonan? Bueno, pues llegamos a la democracia, ¿no? Que está así. Unas observaciones previas, si permíteme, porque es mi primera intervención. Vale. Entonces, no, en la primera intervención, ¿no? Entonces, primeramente, gracias por haberme invitado. Y segundo, a Juan Aturia de Grisela, gracias, porque exponer la vida personal, primero ante un trabajador social, después ante otro posiblemente, y después ante toda la humanidad, eso requiere una fuerza de voluntad impresionante. Y muchas veces los propios profesionales que estamos trabajando con mucha gente que está en situaciones muy complicadas, no sabemos el esfuerzo que estamos pidiendo a la propia gente. Y corremos el riesgo, muchas veces corremos el riesgo, de no ponderar suficientemente los niveles de exposición que muchas veces estamos reclamando. Y entonces, por eso, muchas gracias por lo que habéis hecho y por cómo lo habéis defendido. Y, por supuesto, al Colegio de los Profesionales que os han estado apoyando en este camino, ¿no? Eso sí quería dejarlo claro. Y segundo, hay una cosa que ha ocurrido con la crisis. La crisis no ha cambiado muchas cosas. Simplemente las ha destrozado, pero no estamos viviendo un gran cambio de modelos. Lo que hay es que el modelo se ha precarizado tanto que al final nos damos cuenta que el modelo no valía, que el modelo era muy débil, que era muy complicado, que nos estaban engañando literalmente porque se supone que teníamos un modelo social de protección y no era verdad. ¿Qué modelo de protección podemos tener que se merezca ese nombre? Cuando resulta que se supone que el sistema de protección está pensado para cuando la gente tiene dificultades. Y cuando llega una crisis complicada, dura, decimos, no podemos soportar esto, hay que reducir los sistemas de protección. Pues entonces, ¿para qué queremos los sistemas de protección? ¿Para cuando no hay problemas de protección? ¿Cuando no tenemos esos problemas? Eso es una cosa muy extraña. ¿No os dais cuenta que funcionamos de una manera muy extraña, el sistema? El sistema no funcionaba bien. Y hablamos de leyes. ¿De verdad alguien cree que en este país nos hacen falta leyes? A lo mejor alguna más, sí, pero podemos echar unas cuantas. ¿Cuántas queréis? 5, 6, 8, 40. ¿Cuántas pedimos? Las que digáis. ¿Qué más da? Si siguen estando, si las leyes de servicios sociales de tercera generación siguen estando, sin hacerle caso a nadie, pero ahí están. ¿Es un problema de leyes o es un problema de voluntad? Es un problema de voluntad. ¿Y quiénes son los que no tienen voluntad? Ellos. ¿Y quién son ellos? Perseguimos a los ellos. Vamos a por ellos. Pero esos ellos, a lo mejor hace 5 años, eran un profesor compañero nuestro de universidad. O era algún trabajador de cualquier ONG, que ahora es diputado. O era jefe de servicio de no sé dónde. ¿Y quién los ha puesto ahí? Los perversos partidos políticos. ¿Y de quién se nutren esos partidos políticos? Seguro que aquí encontramos algún criminal. Disparémosle. Tengamos cuidado. Esos ellos son parte de nosotros. Con lo cual nosotros también tenemos que actuar.
Y tenemos que actuar no solamente pidiendo que se cambien, que estos cambien, sino nosotros qué queremos cambiar y cómo queremos cambiar. Y tenemos que ver ese nivel de solidaridad personal que tiene que ver no con solamente o con la ayuda alimentaria, sino con la ayuda política, y cuando hablo política, de políticas económicas, de políticas sociales, defender determinado tipo de políticas económicas y sociales que permitan llevar adelante determinado tipo de políticas de apoyo a las personas. A esos ellos tenemos que exigirles otras cosas. Yo no quiero que me hagan más leyes. Sí es verdad que hacen falta y al final lo tendré que terminar pidiendo. Lo que quiero es que me hagan más caso. Y eso se llama democracia. Y eso se llama que nos tenemos que implicar y que tenemos que reivindicar a nuestros ciudadanos, a nuestros representantes políticos, que nos hagan más caso y que cuando salen nos impliquemos también en hacer esos seguimientos, no nos desentendamos, porque parece ser que todos estamos muy preocupados durante 365 días al año, y eso ocurre durante 4 años, menos un día. Da la sensación de que tenemos cada 4 años un día tonto, que se nos olvida todo, y siempre coincide con el día de las elecciones. Tenemos la oportunidad. Podemos reivindicar, tenemos que reivindicar y tenemos que exigir. ¿Y qué queremos exigir? Primero, mirar, yo no exijo el derecho, ¿cómo decirlo? No sé cómo explicarlo. Mi obsesión no es el sistema sanitario, no es el sistema educativo, no son los servicios sociales, sino es que la gente tenga derecho a una salud, a una vida sana, es que la gente tenga derecho a una educación promocional, es que la gente tenga derecho a estar protegida desde que nace hasta que muere, ¿no? Cuando tiene ciertos niveles de dificultades. Es decir, los derechos de las personas. Y eso se materializa por determinadas acciones colectivas. Y las acciones colectivas esenciales se marcan por el Estado, por las políticas de Estado, que deben de hacer su liderazgo. Y es verdad que luego yo estoy hablando desde una entidad social. Sabéis que soy una plataforma de ONGs. Y luego las ONGs es la manera de articulación de la sociedad civil que complementa el Estado. Una cosa que siempre he dicho, en algún discurso, concretamente un tema de pobreza infantil, nos encontramos un alto dirigente que nos dijo, del gobierno, que nos dijo, aquí estoy para ayudaros a todo lo que necesitéis. ¿Cómo que nos va a ayudar a nosotros? ¿A nosotros? Somos nosotros los que ayudamos a ustedes. Es decir, tenemos que implicarnos como ciudadanos, nos tenemos que implicar como ciudadanos en el cambio social que queremos. Y el cambio social que queremos tenemos que explicar cuál es. Y aquí enlazo con lo que estaba antes diciendo Miguel, lo que queremos es que exista unos niveles mínimos de vida para todas las personas. Una garantía de rentas, y la garantía de rentas viene por 2 lados. Por un lado, el poder prevértela por ti mismo. Yo cuando antes estaba escuchando la intervención de Juan no estaba reivindicando o pidiendo más subsidios, lo que estaba reivindicando es tener la posibilidad de poder salir adelante como salía antes él. Pero es mientras que eso no ocurre, si es necesario que tenemos que hacer frente como colectivo. Y el colectivo no son las ONGs, que también el colectivo es el Estado. Y para eso está el sistema de promoción económica, que tiene que ver con unos empleos dignos y de calidad, porque si no nos vuelven a engañar, diciendo que hay que crear empleo y esto se soluciona. Porque con el empleo que estamos creando no se soluciona lo que hay que solucionar. Crear empleo digno y de calidad y tener un sistema de rentas mínimas a nivel estatal que sea digno de ese nombre, no como el que tenemos ahora, que incluso de los 1.200 millones de euros que al año se invierten en rentas mínimas, el 40% se invierte solamente en el País Vasco, cuando tiene un 7% de la población en situación de exclusión de este país. Gracias. Bueno, voy recuperando respiración y vista. Ya reconozco aquí a Turia, a Juan, a Gisela, a algunas de las personas, trabajadores sociales que aparecen en el vídeo. Voy a enlazar con lo que decías de las organizaciones sociales, ¿no? Y preguntándote un poco por una doble pregunta que a ver si podemos empaquetar. Por un lado, todos hemos llegado a la conclusión de que se ha dado por hecho, no porque nosotros lo pensemos, sino que
bueno, se ha dado por hecho que determinadas cosas no eran sostenibles, ¿no? Enlazando con lo que hablábamos antes, que determinadas cosas no podían ser, que justo cuando más se necesitan es cuando menos sobre la mesa se puede poner. ¿Qué pasa en otros países? ¿Eso es cierto? ¿Hay algún referente en el que podríamos estar pensando para revertir esta situación? ¿Algún referente que no sea estupendo, rico, maravilloso, sino algo que se parezca a nosotros, con lo que nos podamos comparar, al menos para evitar determinados niveles de exclusión social y desde luego para que nadie se quede fuera de lo que todos básicamente merecemos? Y por otra parte, ¿cuál es la labor que en ese marco deben tener, en vuestra opinión, empiezo por ti, las organizaciones sociales, ¿no? Porque siempre tenemos un debate sobre hasta dónde la ONG y hasta dónde el Estado, y los que tenemos simpatías por ambas partes del debate tampoco sabemos cómo manejar esa fricción, ¿no? Bueno, lo primero enlaza con la introducción breve que hacía al principio, defendiendo la necesidad no solo de poner en marcha o de refundar las rentas mínimas que hay en las comunidades autónomas, sino tener una perspectiva un poco de más largo alcance y revisar todo el conjunto del sistema de protección social, por lo menos en la parte de lo que son de prestaciones de mínimos. ¿Por qué? Esto es algo que suele sorprender cuando lo digo por ahí, pero insisto en ello y las cifras están ahí, se puede demostrar y lo estamos publicando también en diversos sitios. Nuestro sistema de garantía de mínimos, no solo las rentas de las comunidades autónomas, sino subsidio por desempleo, pensiones no contributivas, complemento de mínimos de pensiones, todo eso junto son 5 millones de prestaciones, ¿no? Son 5 millones de personas que las reciben en nuestro país. Y las reciben porque les faltan ingresos suficientes o consideramos que les faltan ingresos suficientes para vivir dignamente. Eso es un potencial notable de intervención. Si vemos los efectos que conseguimos con eso, si lo comparamos con lo que pasa en otros países, lo que vemos es que sí es cierto que tenemos un problema de falta de recursos, es cierto que el gasto social aquí es escaso, pero no tanto. El mayor problema es un problema de eficiencia. Conseguimos pocos efectos con esos recursos. Eso tenemos que ser muy conscientes. Conseguimos pocos efectos, primero, en que la gente supere situaciones de pobreza con eso. Porque pagamos poco, pagamos mal. No tiene que ver con la productividad laboral de la gente. No. Lo que conseguimos distribuyendo, los dineros que distribuimos en forma de prestaciones de diverso tipo. Lo que conseguimos es que eso superen el umbral de pobreza, es mucho menos el efecto que otros países. Hay más tendencia a que las situaciones de pobreza se cronifiquen, no en el programa, sino en la pobreza. Aquí lo que nos preocupa es que se cronifique en el programa. Ese no es el problema. El problema es que se cronifica la pobreza. Y en eso somos de los más cronificadores. Y además, los que perciben las prestaciones sociales, también en términos comparativos con otros países europeos, tenemos uno de los estatus más vulnerables. Son los que más probabilidades tienen de acabar siendo pobres. Un perceptor de prestaciones sociales en España tiene más probabilidades de llegar a ser pobre y pobre severo que en otros países europeos. Por tanto, ¿dónde está el ejemplo? No está muy lejos. No está muy lejos. En cualquier país de los que tienen un sistema relativamente avanzado en Europa, Europa Central, Europa del Norte, podemos encontrar ejemplos de cómo utilizar mejor, más eficientemente los recursos. Y además, efectivamente, hacen falta poner sobre la mesa 3.000, 5.000 millones de euros posiblemente para complementar lo que ya tenemos porque, insisto, el efecto que se ha generado es muy notable, ¿no? Y por tanto, a mí me parece que eso hay que verlo en esos términos. Tenemos que sacarle mucho más jugo a los recursos que metamos en esto y no basta poner otra cosita más. Ahora nos inventamos otro programa como los decenas que se han inventado históricamente en las últimas décadas, superponiéndoles unos a otros con escasa eficacia. Tenemos que revisar y creernos que queremos construir un sistema de garantía de ingresos que garantice unos ingresos mínimos, dignos para vivir en este país, ¿no? Y luego la otra cuestión que planteabas, a mí me parece que también es tremendamente importante, pero no es solo una tarea de las entidades sociales, es una tarea de las entidades sociales y de los servicios públicos también, de una forma muy importante. Yo creo que tenemos que ser muy conscientes, no solamente hay más personas afectadas por los problemas de pobreza y exclusión social, como decíamos antes, sino que además la intensidad de esos problemas en esas personas es también mayor. Hay un problema de intensificación
y de prolongación. Y eso quiere decir que, desgraciadamente, para las personas que estamos aquí en esta sala, los problemas con los que vamos a trabajar van a ser más difíciles de resolver. Estamos ante una tarea más complicada que antes, con más tendencia a la cronificación. Yo diría que si en los primeros impactos de la crisis hablábamos de preservar el capital humano, ahora eso ya no nos vale. Ya hemos destruido bastante capital humano. Ahora tenemos que recomponer, tenemos que reconstruir el capital humano. Y eso requiere muchas cosas, pero una de las cosas que aquí creo que es un entorno oportuno para decirlo, requiere mucho acompañamiento social. Y a mí me parece que en el documental hay un símbolo perfecto en el abrazo que le daba a Turia a su trabajadora social al final, Carlota, ¿no? Yo creo que ese es el símbolo del acompañamiento social perfecto para la tertulia de hoy y para discutir sobre estos temas, porque efectivamente tendemos que pensar que hace falta promover los programas de acompañamiento asociados a la protección económica, ¿no? Y a mí me parece que todo hace falta un enorme esfuerzo de innovación para construir espacios que se han destruido, espacios para el contacto, para la incorporación, para la recuperación de habilidades, para el empoderamiento, para la participación social de estas personas. Eso tenemos que reconstruirlo y tenemos muchas personas que están muy mal, que está afectando a su salud mental, que está afectando a su vida y que tenemos que apoyarlas intensamente. Y eso no se hace, evidentemente, recortando los programas de servicios sociales de los ayuntamientos. Y también las entidades sociales tienen, evidentemente, una función sustancial en todo eso. Ana, ¿cómo interiorizamos los que no estamos trabajando día a día en este tipo de cosas, aunque lo observemos de cerca? ¿Cómo interiorizamos la necesidad de esa combinación de organizaciones sociales y trabajo social sin que se pisen? ¿Cómo hacemos que toda la gente que está en ese proceso sepa cómo encajarlo? ¿Habéis llegado a alguna conclusión de cómo estar juntos para reclamar lo mismo ante el poder político o ante cualquier tipo de instancia? Bueno, es un tema que está sobre la mesa, es evidente, y yo creo que la agenda pública ahora mismo está en pleno debate con ese tema. Nosotros lo que planteamos, bueno, en primer lugar decir que lo hemos valorado mucho, a nosotros nos importa el qué, pero también el cómo, y en ese tema nos posicionamos. Además pedimos que se aprueben leyes, evidentemente lo que dice Carlos se tienen que cumplir, y, por ejemplo, todas las leyes de última generación es que no han tenido un desarrollo reglamentario, simplemente no se han operativizado, no se han puesto en marcha porque no se ha querido. Evidentemente hace falta la ley y hace falta que se cumplan las dos cosas. Nosotros nos hemos planteado y nos planteamos que es responsabilidad del Estado hacerse cargo del sistema público de servicios sociales y, además, todo el trabajo de la solidaridad, que yo creo que es el liderazgo, lo tienen las ONGs, tiene que ser complementario. El problema es que estamos viendo un desequilibrio y eso no nos gusta. Cuando se está debilitando todo el sistema y la obligación del Estado y se está poniendo en manos de las ONGs, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, que se les está dando un caramelo envenenado en muchos casos, la responsabilidad. Carlos lo ha explicado muy bien. Ellos son los que ayudan al Estado y no al contrario. No se puede poner toda la responsabilidad en manos de las ONGs y su labor debe ser siempre complementaria. Por eso nos resulta tan difícil entender que se debiliten los servicios sociales y solo se quiera poner la apuesta en el otro lado. Hay un fenómeno, no sé si lo compartís la percepción, pero hay un fenómeno que es, bueno, critico a las organizaciones sociales, las voy criticando, luego aparte voy recortando los servicios sociales, los externalizo, es decir, los pongo en manos de las organizaciones sociales para que ellos se encarguen de cosas que podría estar encargándose el propio Estado, por razones de todo tipo que se nos vienen a la cabeza a vosotros más que a nadie, y una vez que está en manos eso de las organizaciones sociales, sigo criticando a las organizaciones sociales y al final del cuento lo que hago es quitarle la subvención a las organizaciones sociales. Con lo cual acabas, aparte del recorte evidente, hay un recorte de segunda vuelta, un recorte de segundo ritmo, que es primero externalizo y luego me desvinculo de eso diciendo, bueno, es que las organizaciones no gubernamentales son no gubernamentales, que se busquen la vida por su cuenta, ¿no? Y al final lo que acabamos teniendo es un servicio que se ha ido degradando poco a poco. Te interrumpía, no sé si puedo pasar a Gonzalo para preguntarle sobre esto, pero engarzando ya con otro tema que está sobre la mesa, sobre todo cuando hablamos de dejadez y de dejadez de funciones, ¿no? Que es el tema de la pobreza infantil, ¿no? Nos hemos visto en
en algún otro debate, con el proyecto también en el que participabais varios y en el que también he estado colaborando el diario.es de 1 de cada 5 de ayuda en acción. Nos hemos visto la semana pasada hablando también de desigualdad y sé que vosotros estáis trabajando en temas de pobreza juvenil, sin impedir que digas algo sobre lo que acabamos de hablar, pero me gustaría que hablaras sobre ese punto en concreto que puede dar también para algo de debate. Lo único que quería decir sobre esto es que yo sí tengo una visión bastante más crítica de la sociedad civil en nuestro país. Yo creo que tenemos una sociedad civil de muy baja calidad. Tenemos una sociedad civil que ha actuado en buena medida como subcontratas del Estado en la provisión de servicios sociales. Pero la sociedad civil tiene que ser algo infinitamente más complejo que todo eso. Y yo creo que es muy significativo durante el impacto de la crisis y las movilizaciones del 15M el modo en el que la mayor parte de las mareas y de las movilizaciones han dado la espalda a la sociedad civil, o no es que hayan dado la espalda, que han funcionado en paralelo con la sociedad civil organizada, ¿no? Y esto, en fin, bueno, es una historia muy larga, cada uno tendremos nuestra propia teoría del asunto, pero yo creo que a lo largo de la construcción de la democracia nunca se llegó a construir una sociedad civil independiente, capaz de romper los vínculos económicos con el Estado. Esto es muy claro en el sector social en España, en el caso de la cooperación exactamente igual, y desde luego eso ha minado la capacidad de la sociedad civil para exigir y para proponer, que es una función que, en mi opinión, debe hacer. El tipo de trabajo que hace el informe FOESA, por ejemplo, es la excepción, en mi opinión, y no la regla, entre las organizaciones grandes de la sociedad civil, ¿no? Con respecto a lo que tú decías, lo que estamos haciendo desde la Fundación Por Causa nuestra fundación es de periodismo, es decir, nosotros lo que tratamos es de contar historias a partir del análisis de datos y del análisis de la realidad, ¿no? Y en el caso de la pobreza infantil, hay una... Quiero decir, no repito los datos que ya habéis dado, los datos que pone aquí. La situación de la pobreza infantil, no hace falta que os lo diga a vosotros, es una situación de verdadera emergencia nacional. No sé, se me ocurren pocos asuntos equiparables a la situación que viven los chavales más pequeños y los adultos jóvenes, tanto por las implicaciones éticas que tiene en el corto plazo como por las cuestiones que mencionábamos antes, ¿no? Una de las cosas que estamos haciendo, que precisamente Gabriel Pecot, uno de los autores de este documental, está liderando, es una comparación entre la situación de dos chicas, una de 16 años y otra de 18 años. La de 18 años vive en Puente de Vallecas, muy cerquita de aquí. La de 16 años estudia en la zona de Pozuelo, vive en la zona centro, ¿no? Una chica de clase media, de las dos de clase media, una de clase media baja, otra de clase media alta, digamos, ¿no? No son ninguna caricatura de sus clases, no son no es el gallinero y los chalés de Pozuelo, no tratamos de hacer eso. Lo que tratamos es de poner el micrófono delante de estas chicas para que, contando su situación, el público se dé cuenta de hasta qué punto la realidad se ha convertido en una especie de lotería del lugar en el que nazcas. En donde, lo que decía antes, el Estado ya no interviene como un igualador, ya no interviene como un igualador de oportunidades de esas chicas, ¿no? Para mí, en el caso de los niños, a mí eso es algo que me cuestiona enormemente, porque es una cadena perpetua para chavales que durante un periodo, incluso periodos cortos de su vida, van a padecer situaciones que van a arrastrar durante el resto de sus vidas, ¿no? Hay un detalle que me estaba fijando en el documental. Tú llegas con el coche, ¿no? Al sitio, a la granja que tenías antes, y yo me fijaba en el coche que tú tienes. En tu casa, la televisión, ¿no? Cuando la gente ve eso, la reacción de la gente, bueno, hombre, es que vaya coche y vaya tele, esta gente no es... Bueno, es muy fácil pensar que esta gente no es pobre, que mira qué coche, mira que... Bueno, la realidad de la pobreza ahora es la realidad de la clase media que ha sido aplastada, empujada hacia abajo. Y hay símbolos que se mantienen de la situación. O sea, lo que a mí me parece grave, no conozco vuestra situación en particular, o la tuya, Gisela, pero la realidad de millones de familias en nuestro país es que hasta hace 4 días eran situaciones perfectamente normalizadas. Una hipoteca, una casa, un coche, una vida normal, no una vida... Para los niños es exactamente eso. Y en el caso de los niños, el golpe, el shock de estos años, que se traslada a muchas cosas, incluso a cosas tan básicas como la nutrición y el crecimiento, va a tener consecuencias de por vida, ¿no? A mí simplemente me asusta, me abruma
el hecho de que este asunto no solo no esté en el Parlamento todos los días, sino que cuando sale, como ya ocurrió, el Grupo Parlamentario Popular se descojonó de risa cuando en el debate sobre el Estado, sobre los presupuestos, Pedro Sánchez sacó el tema. No es que los socialistas se hubiesen preocupado particularmente del asunto hasta ahora, pero el tema me pareció una frivolidad insoportable en este momento, ¿no? Sí, claro. Me toca. Una observaciones en concreto. Tengo la sensación de que la crisis ha provocado que mucha gente se haya caído del burro, perdonen la expresión, es muy de mi pueblo, ¿no? Soy de Tomelloso, Ciudad Real, ¿no? Y bueno, pues mucha gente se ha caído del burro después de la crisis y ha descubierto el agua, ¿no? Vamos a ver. El problema que hemos tenido con el tema de los desahucios con hipotecas y demás. Es verdad que esto viene por la crisis, pero la ley hipotecaria la hemos tenido siempre. O sea, estábamos viviendo pensando que es que las cosas eran así. No, la ley hipotecaria era igual de mala antes que ahora. Lo que pasa que antes, como había una mayoría que podía ir tirando para adelante, no se veía. Porque es verdad que ahora tenemos casi 13 millones de personas en situación de pobreza relativa según el indicador AROPE de la Unión Europea, con los 3 subindicadores, y lo podemos explicar si queráis. Pero antes de la crisis teníamos a 8 millones. Y de esos no se acuerda nadie. O sea, la pobreza no ha aparecido con la crisis, ¿eh? Que no se nos olvide. Que esto no es una cosa que ha venido de antes de ayer porque ha llegado la crisis al sistema. No, es que el sistema generaba pobreza. Y en el momento que el sistema, además, le dan una vuelta de tuerca y aprietan más en favor de los más beneficiados del sistema, hay mucha más gente que cae del sistema. Y ahora es cuando cual Saulo, hemos caído todos del caballo y hemos descubierto que el sistema no funciona. Pues no funciona ahora ni funcionaba antes. Lo que pasa es que antes se quejaba menos gente. Con respecto al tema de a lo que somos llamados las entidades sociales, hay problemas, hay una cosa que es indignante. Mirad, ya he dicho antes que las entidades sociales somos la organización de la sociedad para la solidaridad. Yo soy de los que dice que el Estado es quien tiene, las administraciones tienen que practicar la justicia social, que es una cosa muy antigua, pero que yo sigo siendo muy antiguo. O sea, justicia social. Es lo que les corresponde a las administraciones. Y la solidaridad es lo que hacemos los ciudadanos, que complementamos cuando no se llega a bastante con la justicia social. Y lo que no es de recibo es que es en uno de los países más ricos del mundo, que somos uno de los países más ricos del mundo, aunque tengamos mucha crisis encima, lo que no es de recibo es que estemos pensando en cómo damos de comer a gente. Eso no es de recibo. Y es verdad que ahora, en vez de dar los vales de comida desde los centros de servicios sociales o bien dar una renta mínima, lo que están haciendo es incluso los propios ayuntamientos y administraciones fomentando la recogida de alimentos y el montar comedores sociales. Eso no se sostiene. Ojo, partiendo de que lo primero que hay que hacer es dar de comer a la gente, ¿eh? Que eso lo tengo muy claro. Pero eso debería ser algo que viniese de por sí. Y la gente lo que tiene que tener es los recursos suficientes para poder comer. Y eso no depende ni de una ONG, ni del ayuntamiento, ni de un trabajador social. Pero debe depender de un derecho subjetivo de la persona, directamente. Eso nos tiene que quedar claro. ¿Qué está ocurriendo? Primero, se han debilitado los servicios sociales públicos. No digáis los zarandeos que nos han pegado a las entidades sociales también, por otro lado. Y lo que ha ocurrido es, primeramente, han dejado sin instrumentos de intervención a los centros sociales públicos. Y después a las entidades sociales no se nos ha llamado a las labores de promoción, que es lo que teóricamente debemos hacer desde el ámbito de la solidaridad, sino se nos ha llamado a hacer lo que tenía que ser de obligado derecho por la propia administración, que es a dar de comer a la gente. Y eso no es de recibo. Eso no es normal. Habrá que hacerlo, porque la gente es lo primero, pero no es lo que tenemos que reivindicar. Y por eso mi obsesión, y vuelvo a repetir, la necesidad de montar una estructura de sistema de rentas mínimas. Y esto, yo llego a otro problema que has planteado al principio el moderador cuando ha llegado.
la sostenibilidad. Pues si queremos hablar de rentas mínimas, si queremos hablar de servicios sociales, de mejor sanidad, de mejor educación, hay que decidir de dónde queremos sacar el dinero. Porque no crece de los árboles, como ha dicho alguno. Pues no crece de los árboles. A lo mejor hay que buscarlo en el fraude fiscal, en la evasión fiscal, hay que buscarlo, hay que reformar el sistema fiscal. Como muy bien dijimos, las entidades sociales, estas entidades sociales que en el año 2010, cuando todavía no había tanto movimiento de nada, tuvimos las 3 grandes plataformas de este país una reunión en donde, una convención donde dijimos que es necesario, que muy bien el tema de educación, muy bien el tema de sanidad, de servicios sociales, el tema de vivienda y todas las cosas. 2010, estoy hablando de 2010, todavía no había todo este proceso electoral anterior. Pero que era necesario luchar contra el fraude fiscal, que era necesario luchar contra la economía sumergida, que no podemos justificar la economía sumergida de ninguna de las maneras, ¿no? Hay que luchar contra eso y hay que hacer una reforma fiscal equitativa. Y la reforma fiscal equitativa no significa subir los impuestos, no, significa subir algunos y bajar otros. Porque, por ejemplo, a lo mejor el IVA de pañales de adultos y de niños hay que bajarlo, no ponerlo al nivel que está en estos momentos. Y a lo mejor lo que sí tenemos que plantearnos es que determinado tipo de ayudas o exenciones a rentas de determinado nivel pues tienen que desaparecer. Y tienen que desaparecer ciertas bonificaciones fiscales. Es decir, cuando hablamos del ejercicio de derechos y del aumento de la inversión pública, que tenemos que decirlo, también tenemos que hablar de sostenibilidad, tenemos que decir de dónde queremos que salga el dinero. Y el dinero sale de todos nosotros, sobre todo de los que nos lo quitan. Porque cuando hay un evasor fiscal no es un listo, es un sinvergüenza, que no se nos olvide. Muy bien. Bueno, yo creo que las cosas que cuenta Carlos tienen una gran trascendencia y en cierto sentido da algunas pistas de una transformación social notable. Yo en mi intervención quería quizás plantear una cuestión mucho más posibilista y mucho más modesta, ¿no? Y que iría, digamos, como el sine qua non de esa estrategia, de, bueno, como mínimo, que nadie ponga en cuestión esto, ¿no? Y quizás ahí yo creo que también tendríamos que pensar cuál es la estrategia de comunicación y de contárselo a la ciudadanía, ¿no? Porque cuando hablamos del AROPE, 29% de la población, el riesgo de pobreza al 20% y además ni sube ni baja, da igual lo que pase en la situación económica, incluso además hasta el último año parece que ha bajado oficialmente. ¿Cómo se explica eso? ¿Quién se lo cree? Bueno, yo creo que hay un despiste bastante notable y tenemos un problema de legitimidad cuando mostramos estas cosas y la implicación. A mí me parece que hay un mensaje que tenemos que dar muy claro y es el mensaje y focalizar la atención y la prioridad sobre las situaciones de pobreza severa. ¿Que debe ser discutido el nivel de desigualdad general de este país? Sin duda. ¿Que hay que revisar el sistema fiscal? Sin duda. Yo estoy totalmente de acuerdo en todo lo que dice Carlos. Ahora bien, dicho eso, primero, ¿por qué empezamos? La atención prioritaria a la pobreza severa. Sin ningún lugar, esa sería mi opinión. Y por eso esos planteamientos de rentas mínimas, acompañamiento, inclusión, como primera prioridad. Y yo creo que hay muchos argumentos, algunos han salido de forma implícita, otros más explícitamente, pero yo creo que merece la pena por lo menos revisar algunos. A mí me parece que es una cuestión, para empezar, de prioridad, porque hemos dicho, si están los que peor tendrán que ser los primeros. Solamente por eso, como si fuese un baremo de la administración, ¿no? Suman más puntos, tenemos que atenderles primero. Pero además yo creo que tiene que ver con el título de estas jornadas. Es una cuestión que tiene que ver con la dignidad de las personas. Podemos cuestionar que una empresa en crisis a sus obreros los rebaja el sueldo y entonces ese año no se pueden ir de vacaciones y además se tienen que dejar de salir los fines de semana. A lo mejor tenemos que cuestionar eso evidentemente puede ser criticable o no, pero cuando estamos hablando de los niveles de pobreza severa, estamos hablando de que afecta a la dignidad de las personas y por tanto estamos hablando de una cuestión de derechos humanos, que es un elemento básico en nuestro modelo de convivencia. Y hay un salto cualitativo que nos tiene que hacer reflexionar y cambiar nuestras prioridades. Por eso cuando planteaba
el moderador al principio, bueno, pero había que recortar de todo, pues también de estas cosas, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que hay una cuestión de prioridades muy claras y tenemos que plantear que hay cosas que no se tocan. Y de la misma forma que hay algunas que ha sido claro que no se han tocado, también desde lo social tenemos que plantear que algunas cosas que tienen que ver con los derechos sociales y con la dignidad de las personas no se pueden tocar. Y además, y por eso decía que mi intervención es tremendamente posibilista, este planteamiento de la pobreza severa de forma inmediata, prioritaria, y la tenemos que erradicar ya, por cuestiones también de inversión de futuro, de nuevas generaciones, porque afecta a los niños, hay miles de argumentos. Pero todavía diría una cosa más, eso cabe en cualquier programa de cualquier partido político del espectro actual y en cualquier presupuesto, incluso en el más austero. Es una cuestión de prioridades. Pero ni siquiera estaría reñido con una política de austeridad. Hay una cosa que no se difunde mucho, pero una de las cosas que le decía la Comisión Europea a Grecia en su programa de austeridad es, y además usted tiene que poner en marcha un programa de rentas mínimas. Es que no es contradictorio. Incluso aunque no compartamos la estrategia de austeridad, yo no la comparto, evidentemente. Soy un poco más keynesiano. Pero incluso así tiene que haber espacio, hay espacio de gestión política y económica para ocuparse en los niveles de riqueza de este país, para ocuparse de los más pobres y garantizar que todo el mundo viva dignamente. Eso era un poco lo que quería comentar. Muchas gracias. Y además me alegro mucho por la compañera que está con nosotros hoy del diario.es preparando la crónica mañana, donde vais a poder ver el documental y la crónica de lo que estamos hablando, porque Carlos es una máquina de dar titulares, con lo cual lo va a tener bastante sencillo. Ana, quería ir a lo siguiente, dar otro paso más, ¿no? Y haciendo también el viaje que hace el vídeo, gracias a Gisela, la dependencia. No sé cuál será vuestra experiencia como personas que estáis todos los días dando ahí, como nieto de una persona que ha necesitado dependencia hasta su muerte la semana pasada y de otra que está necesitándola justo ahora, gracias. Pero los que tenemos esa experiencia más periodística o personal en este caso, lo vivimos como algo que está realmente devastado y que hemos estado muy cerca de poder acariciar como un elemento de orgullo social, ¿no? Como sociedad podríamos estar orgullosos de eso y que de pronto se ha ido y nos ha dejado se ha ido o nunca llegó a estar del todo, pero nos ha dejado desde luego un vacío de oportunidad enorme, ¿no? ¿Cuál es la radiografía ahora mismo de la dependencia en España? Bueno, yo antes he comentado, tengo que decir primero que nuestro colectivo quería algo más que una ley de dependencia cuando esta ley se aprobó y queríamos una ley marco de servicios sociales y queremos que se reformule la Constitución y que sean reconocidos los servicios sociales como un derecho fundamental y que la dependencia fuese una parte más de esa ley de servicios sociales, fundamental, pero una parte más. Bueno, dicho esto, para nosotros fue muy ilusionante la aprobación de la ley y además intervinimos en un momento en el que queríamos un cambio de enfoque y hablábamos de promoción de la autonomía, que es algo importante que ha comentado Gisela y es fundamental. Es la parte que ni siquiera se ha llegado a conseguir. Precisamente, no me llaméis dependiente, ¿no? Soy muchas más cosas y el hecho de que haya ahí una etiqueta de dependiente como que te encajona, ¿no? Como que ya no vas a salir de eso. Y además invertir en la prevención, en la accesibilidad y en muchas otras cuestiones que ni siquiera se han puesto en marcha. Ya digo, es algo que se ha quedado ahí con el nombre de la ley, pero no se ha puesto en marcha. No solo eso, sino que yo creo que el verdadero talón de Aquiles de la dependencia realmente ha sido que le ha faltado financiación. Y además hubo un Real Decreto en el 2012 que de alguna forma quebró todo ese camino que se había marcado de calendario y además permitió que, por ejemplo, bueno, son muchas las cuestiones que se cambiaron ahí, pero que de un plazo máximo de tramitación de 3 a 6 meses se pasase a 2 años, por ejemplo. Se redujesen todo tipo de prestaciones, se quitase el contingente que se pagaba de las personas a la Seguridad Social que eran cuidadores no profesionales. Y luego a la vez se ha ido viendo cómo nuestro sistema, precisamente por no tener una ley marco, como que cada comunidad autónoma, ¿no?, pues estaba
aplicándola con muchas diferencias, y a muchos nos daba envidia y decíamos, pues me gustaría vivir no sé dónde, porque ahí en un mes han resuelto todo y en otro sitio estamos esperando 2 años, y había desde el principio, bueno, pues se vio como que había un sistema pues que era débil, ¿no? Y que por eso decíamos que nos importaba el qué y el cómo, porque muchas veces el cómo se hacen las cosas tiene que ver con la falta de articulación del propio sistema, y es una falta de articulación que empieza por la parte jurídica. Realmente para nosotros la dependencia fue una iniciativa muy, muy buena, y que ha quedado pues asfixiada por el camino. Hay mucha gente en lista de espera, mucha gente que fallece esperando ser atendida, por ejemplo, y vemos que todas las medidas que se van aprobando tienen que ver con alargar su cumplimiento y con dejar cada vez más débil la garantía de derechos. Para nosotros, desde luego, ya digo, era una ley esperanzadora, y se ha quedado en una ley que vemos cómo se está muriendo. Una de las peticiones que tenemos nosotros es la reposición de todo el dinero que se ha ido reduciendo de los presupuestos de la dependencia, y la derogación del decreto famoso que quebró gran parte de los proyectos que se habían puesto en marcha en la propia ley, como el calendario o algunas cuestiones que afectan directamente a personas que... Yo escuchaba a muchas madres y padres que han tenido un hijo con una gran discapacidad y una gran dependencia, y decían, yo es que me dedico las 24 horas a cuidar a mi hijo, a mi hija. Antes tenía un complemento de una prestación, tenía un apoyo, me dignificaban, me reconocían mi trabajo con esta alta en la Seguridad Social, y ahora, bueno, pues de alguna forma estoy en una condición precaria, yo no me puedo pagar ese dinero, he tenido que dejar de llevar a mi hijo a terapia porque no lo puedo pagar, y bueno, una serie de condiciones. Y luego está la parte de las personas que quieren vivir con autonomía y no se les está prestando todo aquello de los asistentes personales, toda aquella parte que tenía tanta vinculación con la autonomía personal, pues es que ni siquiera la han visto, ¿no? No podemos prácticamente decir que conocemos casi ningún caso que esto se haya conseguido. Hay además todo un entramado también de los servicios sociales que no siempre tiene que ver con lo que hablamos y con lo que nos rozamos diariamente con las organizaciones sociales, ¿no? En el caso de la dependencia, por ejemplo, es un ejemplo claro. En Andalucía, no sé si habrá gente que conoce el caso de cerca, pero la empresa que gestiona parte de esa atención a la dependencia es la misma empresa que luego se encarga de las guarderías infantiles privatizadas en Madrid, o que limpia las instalaciones de los cuarteles de la Guardia Civil, o que se encarga también de los servicios de catering en determinados aeropuertos. Casualmente la empresa es CLECE, que pertenece al grupo ACS, que pertenece al presidente del Real Madrid. Todo se enlaza. No sé si Gonzalo quiere decir algo sobre esto, o me dejáis, o si vosotros queréis añadir algo sobre el tema de dependencia, si lo tenéis, por favor, es importante, me gustaría que lo dijerais. Si no, voy a hacer un poco de no sé, de poneros en contra del gremio al que en teoría pertenezco, que es los medios de comunicación, que me sorprende, ¿no?, que no hayáis dicho nadie todavía, es que los medios de comunicación, porque sí que me parece una parte importante, como a vosotros, de cómo retratamos el problema que tenemos encima de la mesa. Bueno, obviamente, claro, uno piensa que hace el trabajo bien dentro de lo que cabe, ¿no? En el diario hacemos determinados esfuerzos por estar lo más cerca posible de este tipo de realidades y contarlas no desde la empatía, ni siquiera desde la empatía, y no desde luego desde la pena, sino desde la señalación señalamiento de responsabilidades, ¿no? Hacer periodismo para la culpa y no para la pena. Pero bueno, a veces tampoco lo conseguimos, ¿no? En general, ¿qué podemos hacer los medios de comunicación? ¿Qué pueden hacer los ciudadanos que quieran generar contenido y discurso, ¿no? O sea, ¿cómo generamos una narrativa que empuje a favor y no en contra? Si es que lo estamos haciendo. Gonzalo. Bueno, yo creo que los medios de comunicación, como sabes muy bien, tienen muchos problemas y son como otros sectores, son su modelo, digamos, su modelo de negocio, su modelo de existencia está en quiebra en este momento, está en una situación de transformación, ¿no? Y yo creo que el tratamiento de los temas sociales que son muy complejos, como los que estamos discutiendo aquí, son uno de los daños colaterales de esta situación. Es muy difícil para un medio de comunicación donde un redactor que está muy a menudo en precario tiene que sacar una historia en 2 o 3 días y, digamos, zambullirse en una realidad como esta
entender la complejidad técnica de asuntos como el de la dependencia, el de la pobreza infantil, el de las rentas mínimas que estamos mencionando, y tratarlo, digamos, con la solidez que exigen este tipo de asuntos, ¿no? Claro, el diario es una excepción en ese sentido, ¿no? Yo soy muy pesimista con respecto a lo que veo en los medios grandes en este momento. El País, que es un periódico con el que yo colaboro habitualmente, yo creo que está en una situación catastrófica, en parte por el modelo, en parte, en fin, por responsabilidad propia. Yo creo que esta es la situación de la mayor parte de los medios, ¿no? Al mismo tiempo, lo que veo es que están surgiendo alternativas, de nuevo el diario, pero alternativas más pequeñas, que pasan un poco entre las piernas de los grandes, modelos de periodismo o de comunicación un poco más especializados. Juanlo y yo estuvimos la pasada semana en el Congreso de Periodismo Digital de Huesca, que fue una experiencia realmente, en fin, estimulante, por la cantidad de nuevos proyectos que se presentaron, que hacen otra forma de comunicación que será diferente a la que hemos conocido en el pasado, ¿no? Nuestro modelo de trabajo, el modelo de Por Causa, lo que trata es precisamente de manera muy pequeña abordar esa necesidad. Cuando se trata de abordar un asunto complejo relacionado con la pobreza y la desigualdad, hace falta juntar capacidades. Los investigadores sociales que entienden bien los asuntos, los reporteros que son capaces de contar las historias de una manera atractiva, que llegue al público, los analistas y los visualizadores de datos que se encaraman, digamos, a un lenguaje nuevo que es yo creo que ofrece unas posibilidades enormes, porque lo cierto es que yo creo que eso que llamamos el periodismo de datos es mucho más interesante con la información que ya está disponible que muchas veces con esa información de filtración. Y lo cierto es que hay mucha información disponible sobre cada uno de estos asuntos que estamos mirando, que si supiésemos tratarla y presentarla de una manera inteligente, pues haríamos lo que yo creo que es una función del periodismo, que es promover un debate público informado, pedagógico, maduro, y tratar a la sociedad como lo que es, que son adultos y no memos que se rigen por las sandeces de turno que tenemos que ver en las portadas de los diarios online habitualmente, ¿no? No el vuestro, pero bueno, insisto, pero otros, ¿no? ¿Alguna por ahí? Sí, hablamos de los medios de comunicación, pero a lo mejor es que ¿qué es lo que queremos comunicar? Es lo primero que nos tenemos que pensar, ¿no? Que muchas veces te piensas, bueno, es que esto nos hacen eco los medios de comunicación. ¿Esto qué es? ¿De qué es lo que nos hacen eco los medios, no? De que mi ONG ha hecho tal cosa, es que a lo mejor no le importa nada más que a tu ONG lo que has hecho, bonito. Sí, o sea, y si hay suerte, ¿no? O que no sacan que mi centro social hemos conseguido, yo sepa qué cosa, lo que se os ocurra. Y eso no lo saca, vamos a ver. Eso, ¿a quién le interesa? ¿No? O sea, ¿qué queremos que comuniquen los medios de comunicación? Es que a lo mejor lo que estamos pidiendo es algo que ni siquiera nosotros sabemos lo que estamos pidiendo, ¿no? Es que queremos que se preocupen de la situación de pobreza de la gente. Así dicho, a lo bruto. Pues hombre, pues están hablando. Hablan del desempleo, hablan de las situaciones que se van dando, hablan de que la gente está muy mal, no sé qué. No, pero eso no, eso está bien, sí, pero además queremos que digan que eso hay que hacerlo de determinada manera. ¿De cuál? Bueno, pues de otras maneras. ¿Puedes especificar algo más? No, es que hay que ser más radicales. ¿Más radicales qué significa? O sea, ¿qué queremos transmitir? ¿Qué queremos? Porque es que nos tenemos que preocupar de la gente y tienen que preocuparse de la gente. Entonces, ¿qué quieres que saque el medio? No, que no tienen que despedir más profesores. Bueno, la preocupación no tenía que ser a lo mejor que los alumnos no se quedasen sin tener determinado tipo de promoción educativa. A ver qué mensajes estamos mandando. O sea, es muy complicado muchas veces saber qué es lo que tienen que hacer los medios de comunicación. Y yo soy crítico, hay cosas que me gustan, otras que no, y demás. Y luego, ojo, las televisiones, por ejemplo, que tienen mucha audiencia, nadie nos obliga a ver ningún programa, ¿no? Pues los que tienen más audiencia son los que tienen más audiencia y hablan de lo que hablan. Y en algunos programas precisamente llegan algunos responsables o algunas personas simplemente porque suben la audiencia, no porque compartan sus ideas. Tenemos que plantearnos exactamente qué es lo que queremos de los medios de comunicación. En esto soy un poco crítico. Bueno, yo sí que quería decir, nosotros sobre todo hemos tenido, bueno, siempre nos hemos quejado como colectivo, yo lo digo,
parece como que no interesa lo social o tal, pero sí también hemos tenido que hacer una labor de elaborar nuestros mensajes para que sean sugerentes. Quiero decir, tenemos que hablar de ciudadanía y no de nuestros problemas, porque eso no es importante. Decir los problemas que tenemos los profesionales, tenemos que hablar de cómo lo que nos está pasando afecta de una manera, qué impacto tiene en la ciudadanía. Y ese es el mensaje que hemos querido pues aprender y hemos querido dar. Luego también nos enfadamos mucho de cómo a veces se tratan estos temas, porque tuvimos una campaña, por ejemplo, con el programa Entre Todos, no sé si lo habéis oído, porque nos parecía que daba una imagen precisamente de lo que nosotros no queríamos, ¿no? Que era de ese tener que salir llorando en televisión y solo pensar cómo se tratan las cosas, ¿no? Eso nos importaba mucho. Y parece que, es verdad, cuando hay una tertulia, incluso política, en serio, que ya no es un programa así, se trata este tema desde... Nos cabrea mucho que muchos políticos, cuando hay debates importantes, solo hablan de dependencia, ¿no? Que sí que es algo importante, pero decimos, es que hay muchas cuestiones más sociales que se tienen que abordar, hay que hablar de servicios sociales, hay que hablar, y en esa labor estamos. Cuando hablábamos de la marea naranja, nosotros queremos que no solo estén los profesionales, que esté la ciudadanía con nosotros, las plataformas de personas en situación de dependencia, sus familiares, la gente en general, porque es como vamos a poder dar un mensaje de que esto es una cuestión de todos. Y lo que sí que le pedimos a los medios es que nos ayuden a sensibilizar a la gente de que los derechos sociales son derechos y no estamos hablando de caridad, que eso es el mensaje que hay, no digo por parte de los medios, sino por los que participamos. En cualquier debate yo veo que se habla de estos temas y enseguida vas a hablar de esto, de los bancos de alimentos, de los voluntarios, y no se habla de un sistema de derechos y demás, ¿no? Entonces sí que es cierto que ahí es una labor de los medios, pero yo creo que también es una labor nuestra, que tenemos que aprender a elaborar nuestros mensajes, ¿no? Nada, que voy a las preguntas, ¿vale? Si no os importa. Vamos, estando muy de acuerdo, creo que más o menos, evidentemente estamos de acuerdo y trabajamos periodistas cómplices y ciudadanos cómplices en eso, intentando encontrar nuevas fórmulas de sostener el periodismo. Como diría Entre Todos, ¿qué tengo? Una pregunta. No, que no sé dónde. ¿Alguna pregunta? Pues a ver si no la tengo. Sí, perdón, Gisela. Bueno, yo primero agradecer al Consejo de Trabajo Social que me hayan traído por segunda vez, que hayan contado conmigo por segunda vez, primero en Bruselas, hoy aquí, y también, como no, al Colegio de Las Palmas, ¿no? que fue por quien ustedes me conocen. Yo no creo que estar aquí sea un acto de valentía, es un acto de responsabilidad. O estar en Bruselas, es un acto de responsabilidad. Yo que vengo de movimientos sociales, si se me da la oportunidad de hablar donde sea, en el foro que sea, denunciando la situación que vivimos, si no voy es para pegarme cachetones, ¿vale? Simplemente es un acto de responsabilidad. La experiencia de Bruselas fue totalmente enriquecedora, pero también fue agridulce. Cuando a mí me lo comentan en el Colegio de Las Palmas, yo primero me río, no me lo creo. Y decía, piensan en mí, además me lo dijeron al día siguiente de mi cumpleaños y digo, me está vacilando. Fue cuando aparecemos en Bruselas y digo, uy, qué acto de responsabilidad. Estamos poniendo voz a millones de gente. Cuando yo llego a Bruselas hubo decepción, porque no hubieron parlamentarios, europarlamentarios no hubieron, y lo organizaron ellos. Y dices tú, uy. A mí el Consejo de Trabajo Social, no tengo ninguna queja, me ha tratado estupendamente. Y sé que nada de lo que pasó allí ha sido culpa de ellos. Todo de los organizadores. Pero la sala, entre otras cosas, era inaccesible. ¿Vale? Todos los compañeros, de cuando yo hablé, se sentaron a mi lado. Después, la que estaba interviniendo, europarlamentaria, dijo que en el resto de intervenciones subieran al estrado porque era más cómodo. Esas fueron sus palabras. Yo eché de menos que alguien se negara a subir al estrado. No sucedió. Yo creo que cuando se vulneran los derechos, y ese día los europarlamentarios lo vulneraron, alguien tenía que haberse negado
a subir a ese escenario. Porque yo creo que cuando se vulneran los derechos hay que rebelarnos sobre la marcha. Y no por mí, por quien sea. Yo le garantizo que en otras circunstancias yo veo un sitio donde me llaman que es inaccesible y yo me doy la vuelta y no participo. Pero era más mi responsabilidad, que tenía que entrar allí. Si yo llego a saber que cuando entro no hay europarlamentarios, igual me lo hubiesen pensado, pero yo creía que estaban. Yo creo que eso no se puede permitir. Creo que hay que plantearnos desobediencia civil, entre comillas, no violenta, pero desobediencia civil. Creo también que los medios de comunicación, en el caso de las personas en situación de dependencia, nos están machacando, no nos están ayudando, todo lo contrario. Hablan de dependientes. ¿Y las personas? No hablan de personas en situación de dependencia, la mayoría hablan de dependencia, de dependientes. Y las situaciones se crean. Yo soy totalmente independiente, yo vivo sola, pero quítame la silla. Ya soy dependiente. Las situaciones de dependencia se crean. Yo creo que eso hay que decirlo. Estamos todavía hablando del sistema de dependencia. ¿Cuándo nos vamos a plantear hablar del sistema de promoción de la autonomía personal? Cuando vengan de los políticos, no va a venir si no lo forzamos. No va a venir. No va a venir. También decir que creo que no es cuestión de presupuesto ni de voluntad. Es cuestión de que todo lo que se haga al centro sea la dignidad de las personas y no la supuesta capacidad económica o de lo que sea de las personas. Yo no tengo nada más que decir. Gracias, Gisela. ¿Alguna pregunta más? Creo que hay una por aquí. ¿Cuánto tiempo nos queda, Prox? Entre 0... Ah, bueno, 15 minutos. Hola, buenas tardes. Pido brevedad y si puede ser una pregunta dirigida. Solo, yo creo que estaba para Ana. Hola. Uy. Ana, nos has impactado. Yo creo que habéis hecho un discurso muy de sistema y yo creo que tenéis que aprovechar, porque aquí somos muchos los profesionales que estamos todos los días atendiendo a la gente y entiendo que por las redes nos está siguiendo mucha otra gente, pero el discurso del sistema, un poco, a los profesionales yo cada vez oigo un discurso muy derrotado, ¿no? Entonces yo quiero que nos digáis qué tenemos que hacer, cómo tenemos que trabajar, porque aquí todos somos profesionales, aquí políticos habrá alguno, o gente que estamos próximos también a los políticos, que no están tan lejos, y yo quiero que nos digáis el mensaje a los trabajadores sociales, que yo veo que cada vez como que hemos tirado un poco la toalla o que este sistema no tiene solución o qué tenemos que hacer los profesionales que estamos todos los días atendiendo. Bueno, es muy difícil lo que me preguntas, Nacho, pero bueno, sí es cierto que en este acto se ha hablado mucho de sistema porque estaba planteado desde el punto de vista del trabajo que se hace desde los servicios sociales y de la búsqueda de esa idea de los derechos y no la beneficencia y la dignidad, del cómo también cómo trabajamos. Y desde el cómo trabajamos, sí que nosotros apostábamos, y así fue nuestro último congreso que se celebró en Málaga hace poco, por la intervención social. Cuando yo decía, no solo tenemos que pensar los trabajadores sociales en que nos quitan recursos o en que no tenemos prestaciones, sino que nosotros mismos somos un recurso de acompañamiento que es importante. Se hablaba hace poco de la garantía de rentas. Bien, la garantía de rentas desde el punto de vista económico pues es poner en marcha una serie de prestaciones que garanticen que todo el mundo, o sea, que nadie esté sin nada. Pero todo eso hay que acompañarlo de toda la parte profesional que tiene que estar en nuestro sistema en este caso, y seríamos nosotros en unas buenas condiciones de trabajo. Yo antes he comentado que teníamos un 74% de aumento de la demanda y un 33% menos de la gente, de los recursos humanos. Con lo cual, ¿esto qué significa? Que hay una menor calidad en nuestra intervención y que en muchos casos estamos en un puro activismo de atención burocrática y no podemos hacer intervención social. Es muy difícil hacerlo bien y trabajar como en nuestro ideario imaginario, ¿no? En ese colectivo que tenemos, sabemos todos que se debe. Hay otra cuestión por la que también queremos apostar, y cuando se habla de la participación de las personas, pues eso es el trabajo social con comunidades,
que realmente se hace poco en servicios sociales. Estamos muy enfocados en la intervención de casos y familias, como mucho en grupos, y el comunitario está un poquito abandonado y quizá lo dejamos demasiado en manos de otros, cuando también desde ahí, desde la proximidad de los ayuntamientos, podemos, yo creo que podemos y debemos, y es el sitio más adecuado para hacer ese trabajo comunitario que propicie el empoderamiento y la participación de la gente, que es una de las cuestiones que faltan y las que tenemos que apostar. Yo creo que ahora mismo tenemos una labor importante de concienciar y sensibilizar a los políticos que nos gobiernan de la importancia que tiene esa dimensión de la profesionalidad, del trabajar bien y con calidad dentro del propio sistema, que no solo somos ese mero, que es lo que también nos deja la reforma local ahí, ¿no? Recibir a la gente, diagnosticar cuando ya tiene un problema y mandarla o derivarla a no sé dónde, ¿no? Sino que ese trabajo de promoción, de sensibilización tiene un valor y la intervención social tiene un valor. Y para eso necesitamos unas condiciones que nos permitan trabajar lo colectivo, en la intervención social, en procesos, y que nos permita de alguna forma también trabajar desde lo interdisciplinar. Esto es lo que, bueno, desde el punto de vista técnico yo te diría, y claro, tenemos que convencer a los políticos y a las personas que asesoran y que gobiernan, y es más, yo lo he dicho siempre, quizás sea muy atrevido por mi parte, pero lo digo siempre a los trabajadores sociales, que se presenten, que se metan en política y se pongan situados donde se toman las decisiones y que ahí se acuerden de todo lo que hoy estamos hablando aquí, en este día, y de nuestro código deontológico. Y con eso yo me daría por satisfecha, porque de verdad yo creo que falta más valores y más principios de la profesión en la política, y que tenemos o que saber trasladarlos y convencerles, o si no, ocupar nosotros el puesto directamente y hacerlo. Y estar en los movimientos sociales es muy importante, no solo porque nuestro ayuntamiento monte un programa, sino porque nosotros, de manera voluntaria e independiente, estemos en todos los movimientos sociales participando y haciendo que la gente participe y sea parte de la solución. No solo llegar nosotros como profesionales expertos que sabemos, sino que la gente tiene que formar parte de eso y formar parte de la solución. Los servicios sociales son una fuente de riqueza, son una fuente de empleo y no son un gasto social ni algo residual, y en eso yo creo que estamos todos, por eso estamos también hoy aquí, ¿no?, con esta campaña. Y desde luego la forma de trabajar, yo te diría, no me quiero enrollar, ¿no?, que hay que apostar por la intervención social y por el trabajo social con comunidades. A mí, si me permitís, me quito el corsé un segundo de moderador. Yo he escrito durante los últimos años y he conocido y he trabajado con mareas, con movilizaciones sociales, con cosas que han pasado durante y después del 15M, con nuevas formaciones, en fin, con todo esto que está pasando. Y yo, recuperando lo de Gonzalo, que también lo mencionabas tú y a mí se me arquea la ceja porque es una cosa que también suelo decir mucho, y es no perder de vista a la sociedad civil, no perder de vista, aparte de entrar en tromba donde queráis entrar, pero no volver a repetir el error de dejar vacío aquel sitio desde donde se puede mantener la tensión, porque una vez que está todo el mundo dentro de algún sitio, ya no hay tensión que se pueda mantener. De eufemismo que utilizamos para no nombrar a nadie en concreto, nada en concreto, ¿no? Pero hoy es una cosa, mañana es otra. A lo que me refiero es a que lo bueno que tenía la marea naranja, lo bueno que tenía la marea blanca, lo bueno que tenía la marea verde era, uno, que no ponía el derecho laboral por delante, aunque estuviera justo detrás, y lo segundo, y eso implicaba mucha más gente, y lo segundo, que era el primer paso, junto con otras muchas organizaciones pro transparencia, antidesahucios, etcétera, de una nueva revitalizada sociedad civil en España que realmente ejerciera una tensión ante los poderes. Cerca de ellos, pero sin dejar que el globo se vuelva a escapar, ¿no? Que esté atado, que esté anclado en algún sitio donde vosotros decidáis, que son los que sabéis. Sí, claro. Y damos a una última palabra y creo que lo tenemos que dejar. Una observación. Yo que veis que suelo tirar a lo general, ¿no? Suelo irme, ¿no? Pero que luego me gustan las concreciones, ¿no? Y ahora a lo mejor me paso de concreto, ¿no?, en ese aspecto. ¿Qué podemos hacer? Mirar, el primero es estar orgulloso de lo que estamos haciendo. El sistema puede estar mal, pero estamos haciendo lo mejor que podemos. Y estamos haciendo lo que podemos y lo que queremos. Y además, cada vez que se atiende a alguien y se le escucha, es algo que está redundando en beneficio de todos, no solamente de la persona. Tenemos que estar orgullosos de lo que estamos haciendo.
porque nos estamos ocupando de los demás, también de nosotros, por supuesto, y es legítimo, porque igual que se preocupa de sí mismo el que fabrica tanques, nos tenemos que preocupar de nosotros mismos los que nos ocupamos de las personas. Y es igual de digno. Mirad que he dicho igual, no he dicho nada más. Pero sobre todo poner en valor lo que se está haciendo, que el sistema puede estar mal, pero no tenemos que hablar mal de lo que hace el sistema, porque somos parte de él. Tenemos que hablar bien de lo que se puede hacer y hablar bien de lo que podríamos hacer si tuviésemos más posibilidades y ver cómo podemos aportar más y dar ideas, aunque sepamos que no las van a escuchar. Hay que seguir dando ideas, aportar cosas, dar nuestras aportaciones. Hay que ser, y cuesta mucho, hay que ser positivos. No ya por nosotros, que nos va a ir mejor personalmente, sino por mucha gente que lo necesita. Y ya se han conseguido muchas cosas. Lo que nos ha contado Grisela, que lo ha contado perfectamente, eso en España es más complicado que ocurra, porque todas las organizaciones, todo el movimiento de la discapacidad con carácter general en España ha tenido una fuerza impresionante y ha hecho que esas cosas, no digo que no ocurran, que pueden ocurrir en cualquier momento, pero que se tiene mucho cuidado para que no ocurran. En muchos sitios, por lo menos se intenta, no se llega al nivel que se quiere, por supuesto, pero desde luego en la Unión Europea, las posibilidades que yo he tenido de estar fuera, allí simplemente se ignoran. Y es muy difícil conseguir determinados elementos, ¿no?, de equiparación, como en el caso que estaba hablando antes Grisela, y eso que estábamos hablando de la sede del Parlamento Europeo. Y ojo, es muy importante, aunque no estuviesen parlamentarios, lo que ha hecho el Colegio de Trabajo Social, llevando allí a las personas y hablando, porque luego eso tiene trascendencia y eso es muy importante. A Bruselas hay que ir necesariamente y a trabajar allí. Sí. Bueno, ya os han puesto mucha tarea mis compañeros de mesa, por tanto no voy a decir yo mucho más. Comparto además todo lo que se ha dicho. Sí que me parece, solamente quería plantear dos ideas que me parecen importantes en este momento. Primero, reforzar lo que decía antes, es un tiempo para la innovación. El espacio al que nos enfrentamos es totalmente nuevo, tenemos que pensar en construir formas de trabajo totalmente distintas. Y yo recordaría quizás lo más esencial del trabajo social, esa idea de trabajar con las personas. Y vuelvo a poner de referencia el abrazo último del documental. Perdona la insistencia. A mí me parece que es tremendamente relevante. Lo primero que tenéis que hacer los trabajadores sociales es estar con la gente. Eso es trascendental y sobre todo no estar contra la gente. No dejaros utilizar por las instituciones, sean las que sean, como mecanismo de control, de parapeto y de freno de las expectativas de la gente. Estad, por favor, con la gente. Y una última cuestión que me parece esencial también del trabajo social es que tenéis que contar lo que veis y lo que hacéis. Muchísimo más de lo que contáis. Se trabaja muy bien en trabajo social y se cuenta muy mal y muy poco. Tenéis que contarlo muchísimo. Dos cosas tenéis que contar. Tenéis que contar lo que veis, las situaciones, hasta dónde llegan las situaciones de sufrimiento y de problemáticas de la gente. Y segundo, que además eso tiene solución y que se resuelve cuando se trabaja bien. Ninguna de esas dos cosas quedan muy claras en el imaginario colectivo de la población. Sí que hay sensibilidad, pero ninguna de esas dos cosas llegamos a transmitirlas del todo bien. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Queríamos aprovechar varias compañeras que estamos aquí del Observatorio de la Exclusión y de los Procesos de Inclusión en la Comunidad de Madrid, de agradeceros este acto que nos está gustando mucho y nos sentimos muy comprometidos con lo que se está compartiendo. Felicitar al colegio por esta iniciativa, por todo el trabajo que habéis hecho con el vídeo y todo lo que supone el antes, el durante y el después, ¿no?, que es un proceso, no son cosas que se hacen y ya está. Yo creo que es un vídeo que tiene un contenido muy interesante, muy cercano y que tendremos que aprovecharlo, ¿no?, para trabajar con él en los grupos, en los barrios, en los proyectos, en las entidades, ¿no? Entonces, agradecemos la iniciativa,
sobre todo porque es una iniciativa para la sociedad y para que la sumamos entre todos y entre todas, ¿no? Queríamos solamente aportar una sencilla reflexión en la línea de qué podemos hacer o qué seguir haciendo, qué seguir reforzando, ¿no? De alguna manera ya está dicho, ¿no? Pero aportar un poco nuestro grano de arena también, nuestro grano de arena como observatorio, como asociación de redes y de personas, ¿no? Y es que hablar de derechos sociales y por la dignidad, evidentemente, va unido, es decir, esa relación solamente vamos a caminar hacia ella si los derechos los construyen, los pelean, los conocen, los difunden, los viven las personas, y si los derechos es un proceso también, digamos, de dignificar la vida de las personas, ¿no? Entonces, eso nos parece fundamental. El trabajo social, no como profesión o como título, que valoro y valoramos, ¿no? La experiencia, la formación, la titulación, etcétera, sino como compromiso ante la sociedad, ante las personas que más lo necesitan, trasciende, ¿no? a los trabajadores sociales, y es un compromiso que cuanto más personas, más sociedad lo asumamos y lo compartamos, digamos, los cambios serán más reales. Entonces, simplemente para decir que es importante en estos momentos, porque lo ha sido también en otros momentos de donde venimos, reforzar la participación de las personas, lo que hoy se llama empoderamiento, la participación, la toma de conciencia, la educación ciudadana de las personas, que desde la situación que vivan de injusticia, de ruptura emocional, personal, en sus lazos, todas las personas son capaces, ¿no?, de expresar lo que están viviendo y de compartir y de participar en mejorar esa situación, de vivir la dignidad con los otros y con los demás. Entonces, si eso lo trasladamos a todos los procesos que hacemos o evaluamos de manera muy en el día a día si lo que estamos haciendo, las redes, las entidades, los trabajadores sociales, la ciudadanía, está sirviendo para que las personas participen, expresen y también propongan lo que quieren vivir, cómo quieren vivir y cómo quieren mejorar lo que estén viviendo, yo creo que algo iremos logrando. Pero es un día a día que se tiene que expresar en días importantes y momentos importantes, como puede ser el momento que estamos viviendo hoy. Por lo demás, muchas gracias, muchas felicitaciones, y en el camino vamos a seguir conociéndonos y trabajándonos, porque nos necesitamos, porque somos la misma gota de la misma lluvia que tiene que regar y que cambiar estas situaciones, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, Gonzalo, Miguel, Carlos, sobre todo Ana, gracias por provocar esto. Ha sido un placer. Hay gente que lo ha seguido por streaming en eldiario.es. Mañana está el vídeo otra vez por si lo queréis compartir por todas partes, tanto el del magnífico trabajo de Gabriel Pecot y Julio Albarrán como el debate completo. Gracias a Vanessa por la cobertura. Perdón a todos por llegar tarde, pero he disfrutado muchísimo. Nos vemos mañana en el diario otra vez, si soy capaz de verlo otra vez. Gracias a todos.